Muy buenas noches, queridos amigos de Peregrina María. Es un gusto compartir con ustedes esta charla formativa sobre el miércoles de ceniza y también sobre el tiempo de la cuaresma. Me presento, mi nombre es John Jairo Neira, profesor de Sagrada Escritura, predicador católico y animador del estudio de la Palabra de Dios acá en Bogotá, Colombia. Y es un gusto compartir con ustedes este momento tan especial, y por eso quiero iniciar con una oración, que realmente sea un momento para todos muy especial. Los invito entonces para que iniciemos este momento. Ven aquí, háblala. Listo. En el nombre del Padre, del Hijo y Hijo del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das día a día. Te queremos abrir nuestro corazón a ese Espíritu Santo que todos los días nos acompaña. Vivimos un Pentecostés día a día y queremos que esos dones, esos frutos, esos carismas que el Espíritu Santo nos da, los podamos vivir de una manera muy especial en este tiempo que iniciamos el día de mañana con la imposición de la Santa Ceniza. Padre amoroso, es un tiempo en el cual nos invitas a vivir como en el desierto, como ese momento en que estuvo Jesús allá después del bautismo, 40 días, 40 noches allá, teniendo esa experiencia de encuentro contigo, ayunando, en oración, viviendo esa experiencia de hijo tuyo, que nosotros como hijos e hijas tuyos queremos también vivir estos 40 días de la cuaresma. Gracias, Mamita María, por enseñarnos a escuchar, ser dóciles a la palabra de Dios, y que podamos nosotros en este tiempo acercarnos a ella, orar con la palabra y de esta manera vivir, vivir esa palabra en nuestro corazón, en nuestras vidas, con nuestras comunidades parroquiales. Gracias, porque en la iglesia se vive la experiencia de estos tiempos que la iglesia nos propone para acercarnos al sacramento de la confesión, vivir la conversión, el ayuno, la oración y la ofrenda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como Como era es. en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todos, y con este título que tenemos acá, que es el miércoles de ceniza para los católicos. Entonces, para los católicos, especialmente todos los que hemos vivido la experiencia de colocarnos la ceniza, pues que no sea un signo visible, sino un signo que también entre en nuestro ser, y que podamos nosotros como católicos tener una experiencia más allá de lo que significa este signo que nos vamos a imponer el día de mañana. Emprendemos un camino, una caminata, y en esa caminata la invitación que nos hace la iglesia es un tríptico que es oración, ayuno y ofrenda. En nuestras Biblias dice limosna, pero la palabra limosna es muy despectiva, es mejor decir ofrenda, ¿sí? Y ofrenda significa misericordia. Entonces, realmente vamos a tener esa experiencia. Y en esos 40 días, ¿qué queremos nosotros cambiar? ¿Qué queremos nosotros realmente hacer un cambio de 180 grados, no de 360 porque volvemos al mismo punto, sino de 180 grados? Y en esos día tras día, ¿qué quieres tú vivir? ¿Qué quieres tú ponerle al Señor? ¿Sí? Porque es el arrepentimiento, es vivir el sacramento de la confesión, es vivir el ayuno, pero no el ayuno alimenticio, como dice el Papa Francisco. Hagamos un ayuno diferente,
un ayuno de cosas que nos están de pronto esclavizando, ¿sí? Y por eso tenemos que tener presente eso. Entonces, acá en la siguiente diapositiva quiero mostrarles un poco de lo que la iglesia vive. Un año litúrgico tiene muchas cosas especiales, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar la cuaresma. Entonces, acá, cuaresma, un tiempo de más o menos 5 semanas, ¿sí? Pero la cuestión es que nosotros vivimos esta experiencia de una manera muy clara, porque mañana es 14. También en muchos países celebran San Valentín, pero nosotros vamos a celebrar San Valentín o vamos a celebrar esta llamada que nos hace la iglesia a abrir nuestro corazón a vivir la conversión. Entonces, tener claro que podemos nosotros vivir esta experiencia maravillosa, ¿sí? Es una experiencia de fe, es una experiencia que va desde mañana, ¿sí? Acá de pronto en esta imagen que tomé, dicen 5 semanas, pero esas 5 semanas se cumplen hasta el jueves, o sea, el tiempo de la cuaresma va hasta el jueves antes de la celebración del lavatorio de los pies, de la celebración de la institución de la Eucaristía, ¿sí? Entonces, mirar eso. Miércoles de ceniza marca el principio de la cuaresma y es un día especialmente para vivir penitencia, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo voy a vivir ese desierto? ¿Cómo voy a experimentar ese desierto, como lo dice el Papa Francisco en su mensaje para la cuaresma del 2024? ¿Sí? Yo los saqué de la esclavitud allá en Egipto, ¿sí? Y pasaron tantos años, 40 años en el desierto, pero antes de pasar esos 40 años en el desierto, el pueblo de Israel estuvo 400 años vivieron la esclavitud, ¿sí? De los egipcios. Entonces, para llegar a ese momento, ¿sí? Pues tenemos que mirar la experiencia de ese pueblo de Israel, 40 años en el desierto, pero entonces los que salieron de la esclavitud del pueblo egipcio no fueron los que entraron a la tierra prometida, fue otra generación. Entonces es un tiempo penitencial en el que los católicos manifestamos nuestro deseo personal de conversión. Y mañana vamos a escuchar el Evangelio de Mateo en el que nos invita a tres cosas importantes. Ya las dije, ¿sí? La ofrenda, el ayuno y la oración. Y dice más o menos así, voy a tomar partes muy bonitas de ese texto. Por tanto, cuando den ofrenda, no toques la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú cuando des ofrenda, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Qué bello ese momento. Entonces, vivir esta experiencia desde ser misericordiosos con esos hermanos que necesitan de nosotros es realmente algo especial. Es la invitación que nos hace la iglesia, la invitación que nos hace Jesús a esa parte tan importante de mirar al prójimo, ¿sí? Y por eso en el Evangelio también nos dice Jesús, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo, ¿sí? Y me vestisteis, ¿sí? Estuve preso y me visitasteis. Entonces, todas estas cosas realmente Jesús nos quiere mostrar en su evangelio que para nosotros alcanzar la vida eterna, Él nos invita a que miremos al otro,
a que estemos con el otro, con el necesitado, ¿sí? La otra parte dice, cuando oren, no sean como los hipócritas que prefieren rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que lo vea todo el mundo. Les aseguro que ya recibieron su paga. Tú cuando reces o ores, entra a tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre que está presente en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Entonces, vivir el momento de orar desde nuestro corazón o rezar con el rosario, con oraciones de los santos y demás, es algo que también debemos vivir en estos 40 días que la iglesia nos regala para caminar hacia ese momento tan importante que es el Tríduo Pascual, en el cual el Jueves Santo nos centramos en la Eucaristía, el viernes en la cruz, la pasión del Señor, y el sábado santo nos centramos en el regalo más grande que Dios nos ha dado, la resurrección de su Hijo, para abrirnos las puertas del cielo. Entonces, tenemos que tener muy claro esto. ¿Por qué? Porque mire lo que ha dicho, una palabra que se ha dicho mucho en este evangelio que vamos a escuchar mañana es no sean hipócritas. Entonces, la hipocresía. Jesús no quiere que oremos para que los demás nos vean, llamando la atención con nuestra actitud exterior. Lo que importa es nuestra actitud interior, cómo tú haces las cosas para que tengas realmente ese regalo que Dios da, ¿sí? Ser humildes. Seamos humildes, muy humildes en este tiempo de la cuaresma, ¿sí? Porque la humildad es el reflejo de que has aceptado a Jesús y que yo he aceptado a Jesús en mi corazón. Entonces, para nosotros, la cuaresma cada día debe ser algo nuevo, ¿sí? Si voy a ayunar, entonces que sea ese ayuno de dejar un tiempo el celular y ese tiempo se lo voy a ir a dedicar, me voy para un ancianato y comparto con los abuelitos y abuelitas jugando algún parqués, algún juego didáctico, cartas y demás, y le dedico ese tiempo a ellos, o voy y visito una clínica y estoy compartiendo la oración con los enfermos o los escucho. Entonces uno tiene que buscar en esos 40 días ver ese camino de conversión, pero lo tengo que hacer también mirando a ese prójimo donde yo puedo realmente reflejar ese testimonio de que soy un cristiano católico realmente y que no hago las cosas para que me vean, sino que las hago en el sentido de humildad. Entonces la hipocresía era algo, una palabra muy fuerte que Jesús tomaba para decirle a esos que les gustaba mostrarse ante los demás, no sea hipócrita, haga las cosas con el corazón sin necesidad de mostrarle a las otras personas que estás haciendo algo. Y por eso más adelante dice, ustedes cuando recen, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, que este evangelio nos está llevando también a la enseñanza que hace Jesús para orarle al Padre. Y después dice, cuando ayunen, no coloquen tristes sus rostros, como lo hacen los hipócritas, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Si estás ayunando, colócate un rostro maravilloso, un rostro alegre. No alzar la mano y decir, estoy ayunando, estoy ayunando. No, eso no tiene sentido para Dios. El ayuno es personal. El ayuno es una actitud que tú quieres hacer, ¿sí? Y no cambiar un pedazo de un filete de carne por cambiar un pescado, un salmón, ¿sí?
No, eso no tiene sentido. Ayunar a cosas que realmente nos esclavizan. Si eres esas personas que fuman, pues en estos 40 días, ahorra todo lo que inviertes en un cigarrillo y después al final compras un mercado y lo llevas a una familia que realmente lo necesita. Sería una de las ideas que de pronto uno puede tomar en ese sentido de la cuaresma, ¿sí? Ayunar a cosas que nos esclavizan, que nos están alejando de Dios y volver a Dios con un corazón contrito, con un corazón amoroso. Entonces, ver la realidad que nos rodea también, el contexto que nos rodea. Entonces, la imposición de la ceniza nos recuerda que nuestra vida terrena es pasajera y que la vida definitiva se encuentra al lado del amado Padre en el cielo. Entonces, cuando recibimos ese signo en la frente, es para mostrar que voy a emprender un cambio en mi vida, un cambio que realmente va en sentido de que voy a dejar cosas que me están alejando de Dios y voy a emprender un camino para cosas que realmente me acerquen más a Dios. Esa es la tarea de la cuaresma. Entonces, vamos a hablar un poco del origen. O sea, esto no es, digamos, inició con la Iglesia Católica, esto es tomado del pueblo judío, de cómo los judíos vivían el momento de la conversión. Entonces, antiguamente los judíos acostumbraban a cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio como deseo de conversión. Entonces, de las malas acciones que estaban haciendo para volver a una vida con Dios. Y voy a mostrarles desde la palabra de Dios esta enseñanza. Entonces, Génesis 3:19 nos dice que esa parte de ese es casi la última partecita para resaltar. Y es, polvo eres y en polvo te has de convertir, refiriéndose a esa parte de cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso y les dice, con el sudor de su frente tienen que alimentarse, ¿sí? Tienen que alimentarse. Job 42:6 nos dice lo siguiente, y es un texto muy bonito, porque él termina diciendo esto. Por eso me retracto de mis palabras y en polvo y ceniza hago penitencia. Muy, muy, muy profundo esa parte, ¿sí? Por acá nos han escrito en el chat, vamos a mirar. Las diapositivas no se han movido. Aquí, me confirman si, ¿sí? Para, ¿sí? ¿Ya están viendo esta diapositiva? Me confirman diciéndome sí, pueden activar el micrófono o no, ¿sí? Sí, yo sí lo logro ver. Listo. Sí, Entonces, Sí, estábamos en esta. sí, Qué ajá. pena que me hubieran dicho desde el principio que no, que no se estaba moviendo. Sí, pero bueno, entonces les muestro así rápidamente. Cuando hablé del año litúrgico, sí, esto es Ok. para que conozcamos Cuaresma, Semana Santa, tiempo de Pascua, fiesta, solemnidad de Pentecostés, después viene la Trinidad, Corpus Christi, y volvemos a ese tiempo verde del tiempo ordinario, luego celebramos Cristo Rey y se inicia el Adviento para llegar a la Navidad. Entonces, hasta hoy estábamos en tiempo ordinario, de tiempo ordinario de unas semanas para iniciar ya el miércoles de ceniza. Y luego, pues, esta imagen que nos muestra ese momento de cuando el sacerdote, el religioso, la religiosa, el laico comprometido va a estar mañana imponiéndonos la ceniza. Entonces, tener claro de que la ceniza nos recuerda nuestra vida terrena es pasajera y que la vida definitiva es allá, al lado de nuestro Padre amado. Y acá el origen de este signo, ¿cierto? De este signo visible es con los judíos. Se colocaban una manta de color blanco o color piel y
veían de pronto un lugar donde hubo una quema de árboles o de una hoguera, ¿sí? Que ya estuviera seco y se revolcaban allí, se revolcaban, con el sentido de empezar a decir que tienen un camino de conversión y se echaban ceniza en la cabeza. Por eso resaltaba los textos de Génesis 3:19c, Juan, Job 42:6. Daniel también nos habla de ese momento, de cómo se debe hacer el momento de conversión. Macabeos nos dice lo siguiente, en ese primera de Macabeos 3:45-47, pero resalto el 47. Aquel día ayunaron y se vistieron de saco, se cubrieron de ceniza la cabeza y rasgaron sus vestiduras. Era el signo con el cual eh, tenían ellos presente ese momento de empezar el camino de conversión, como nosotros vamos a iniciar el día de mañana. Esther también toca esa parte importante de cómo se cubrían, ¿sí? La ceniza, con la ceniza para mostrar ese inicio de su camino de conversión. Y Judith en el capítulo 9, versículo 1. Solamente resalto esos dos, pues, pueden verlos en sus Biblias más adelante. Bueno, y en el año 384 después de Cristo, la cuaresma adquirió un sentido penitencial y desde el siglo XI la iglesia acostumbra colocar la ceniza al iniciar estos 40 días de la cuaresma. ¿Sí? Entonces, momentos especiales que debemos nosotros tener presente en nuestra vida. La cuaresma, ahí un camino. Viviendo la cuaresma, empiezo a mirar qué es lo que debo cambiar. Ayuno y abstinencia, lo que les decía ahorita. Entonces, busco la manera de no seguir esclavizado a cosas que ese tiempo lo puedo dedicar realmente al servicio, ¿sí? De la palabra, a orar, a tener un encuentro más íntimo con Dios, con mi familia, ¿sí? La confesión, sumamente importante. Ese sacramento es sumamente, digámoslo, tan importante y tan trascendente en este tiempo porque nos acerca más a la preparación. ¿Cómo voy a llegar yo a la Pascua? ¿Sí? Porque debo llegar con un corazón limpio. ¿Sí? Y por eso, obviamente, todo esto es la apertura del día de mañana, 14 de febrero, miércoles de ceniza. Entonces, vamos en ese camino. Hemos emprendido el camino, vamos a emprender el camino, pero hoy, con esta enseñanza, hemos iniciado a conocer cómo voy yo a llegar a la parroquia mañana. Tengo que llegar no con la cabeza agachada, como signo de que, bueno, sino voy a llegar con una actitud realmente nueva, ¿sí? Voy a decir amén cuando me digan conviértete y cree en el Evangelio, o polvo eres y en polvo te has de convertir, que esas son las dos fórmulas que nos van a decir mañana. Entonces, miremos, hoy en día, el miércoles de ceniza, el cristiano católico recibe una cruz en la frente con las cenizas que se obtienen de la quema de los ramos utilizados en el domingo de Ramos, pero como la iglesia ha cambiado de que no podemos utilizar esa palma, porque pues, obviamente es en el sentido de cuidar la naturaleza, entonces se ha cambiado y utilizan ya, son unos, digámosle, como una madera, y ahí se quema y se tritura para generar esa ceniza, ¿sí? Una madera, pues obviamente no es que vamos a tumbar un árbol, ¿sí? No, una madera que se utiliza, que han utilizado desde hace unos años, más o menos 7 años, desde que se cambió esto y que llegó la ley del cuidado de esta palma de cera acá en Colombia y en otros países también, obviamente se cambió esa parte. Bueno, pasemos a la otra diapositiva. Entonces, es importante que en la ceremonia de mañana, pues obviamente participemos de toda la liturgia, ¿sí? Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las lecturas, escuchar las lecturas y la invitación que nos hacen las lecturas para nuestra vida espiritual
realmente es trascendente, es muy trascendente. Sí, sí están viendo las diapositivas, me imagino, ¿sí? Sí, ¿Cierto? sí, cierto. Bueno, entonces, la homilía, después de escuchar las lecturas, ¿sí? De Joel, del Salmo, de, creo que es de los Corintios de San Pablo, y el Evangelio de Mateo, capítulo 6 del 1 al 18. Entonces, después de la homilía viene este momento especial. Y allí es donde vamos a escuchar la bendición de la ceniza y después vamos a hacer ese camino de acercarnos al sacerdote para recibir la santa ceniza. ¿Por qué yo camino? Porque es un camino hacia el sacerdote, porque es un camino en el cual tú has dicho un camino de conversión, un camino de conversión. Emprendo un camino y me acerco, me impongo la ceniza, digo amén y al decir amén estoy dispuesto a iniciar ese camino. Tengamos presente que la santa ceniza no nos borra los pecados, hay que ir al sacramento de la reconciliación. La ceniza solamente muestra que tú has aceptado el inicio de un cambio en esos 40 días. La Santa Ceniza no hace milagros, no es mágica, nada de esas cosas. La Santa Ceniza es un signo para mostrarle a otros que yo y tú hemos emprendido un camino de cambio, de conversión, de arrepentimiento, de oración, de ayuno, ¿sí? De ofrenda, de ser misericordiosos con otros. Eso es lo que queremos emprender, ese camino. Entonces, las fórmulas, ya lo decía yo ahorita, entonces nos van a mostrar eso. Entonces, concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Anteriormente, siglos atrás, ¿sí? Unos siglos atrás, esta era la primera fórmula que se decía. Luego se pasó a la de Génesis, ¿sí? Se pasó a la de Génesis 3:19. Recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. Muchos sacerdotes la siguen diciendo. Y la última es, arrepiéntete y cree en el Evangelio, Marcos 1:15. Entonces, es muy especial porque cuando leemos Marcos 1:15, lo que nos quiere decir es lo siguiente, y pongan mucha atención, es muy bonito porque es ese mensaje de que Juan ya no está, pero Jesús quiere dejar ese mensaje muy claro de ¿sí? Marcar ese regalo que significa que Jesús esté con nosotros. Y dice así. Después dice así. Ya. Y decía, Jesús, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sí? ¿Y quién es el Evangelio? Jesús. Jesús es el Evangelio. ¿Mm? Y la palabra Jesús significa Salvador. Y la palabra Cristo significa Mesías. Por eso, Jesús Cristo, el Salvador, el Mesías. Entonces tengamos presente que cuando te acerques al sacerdote a recibir la Santa Ceniza, recuerda lo que te está diciendo. Y mira lo que es la respuesta que estamos diciendo. Amén. ¿Sí? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. El Evangelio es el camino. El Evangelio es la vida. El Evangelio es la verdad. Muy claro está allí. La palabra es muy clara. Y por eso al acercarnos a los templos, a que nos impongan la ceniza, expresamos con humildad y sinceridad de corazón que deseamos convertirnos y creer de verdad en el Evangelio. Y lo más especial, pues ese camino que hemos querido iniciar es porque en Hechos de los Apóstoles, a
Los primeros seguidores de Jesús después de subir al cielo no le decían cristianos, le decían la comunidad del camino. Lo narra Hechos de los Apóstoles. Y por eso, cuando Saulo, antes de ser Pablo, él llega y dice a los sumos sacerdotes, denme cartas para yo ir y seguir a la secta del camino. Dice así, traduce secta del camino. Y luego él se convierte en otro miembro de ese grupo del camino. Y por eso caminamos en los tiempos fuertes de la iglesia y en especial este, porque nos invita a convertirnos de corazón, a que verdaderamente vivamos esa experiencia transformadora que el Espíritu hace en nosotros para verdaderamente continuar con la tarea que Jesús nos ha dejado, de ser testigos del Evangelio, de anunciarlo con amor, de que seamos servidores de la palabra, de que allí, en ese hermano, esa hermana que tú ves en la calle, que tiene un letrero, ¿sí? Que dice desplazado acá en Colombia o en Estados Unidos o donde tú te encuentres diciendo tengo hambre, ¿sí? Veas el rostro de Jesús. Allí está Jesús. Entonces, recordemos esa parábola del buen samaritano, donde Jesús le enseña a ese maestro, a ese joven maestro, de que el prójimo somos todos somos prójimos y todos necesitamos del amor de Dios. Entonces, la ceniza es un símbolo de conversión, buscar un cambio positivo. Quien recibe la ceniza lo hace de forma personal, y voluntariamente. Nadie está obligado a ir mañana a imponerse la ceniza, ¿sí? Tú buscas imponerte la ceniza, buscar nuevamente ese camino de gracia, la misericordia de Dios. Y por eso es bueno recordar esa parábola del Padre misericordioso, o como la conocemos, el Hijo pródigo, quien retorna al Padre. Mañana emprendemos ese camino de retornar al Padre de la misericordia. Se recibe en la celebración comunitaria, en la Eucaristía, porque es toda la iglesia quien intensifica este tiempo fuerte de la iglesia para la conversión y purificación de nuestro corazón y de nuestra vida espiritual. Entonces, ver eso también, lo que nos hace la cuaresma, un tiempo de conversión y purificación. Y entonces, por eso, realmente, los invito para que al ver esta imagen de la Eucaristía, ¿sí? Ese signo de amor de Jesús que se quiso quedar en ese pan, pero que luego de la transustanciación se convierte en su cuerpo y el vino se convierte en su sangre. Que no perdamos ese momento de orar el rosario, de que veamos esa cruz como signo de camino hacia el cielo, porque Jesús tiene los brazos abiertos para abrazarnos siempre y decirnos, te amo y te recibo acá, en este hermoso lugar. Por eso la palabra de Dios en Juan dice, me voy a prepararles un lugar. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones y para llegar allá, pues tenemos que tener un camino de conversión, de arrepentimiento, de amor al otro, de amor al prójimo. El prójimo no es mi mamá ni mi papá, no, es esa persona que no hace parte de ese núcleo, sino que es esa persona que está allá en el bus, caminando hacia la parroquia, ¿sí? Como dice la historia, llegan y le tocan la puerta a una persona y la persona se asoma así por medio de la cortina y dice, ah, pero esta persona viene a pedirme algo de comer y yo no tengo tiempo porque voy para la misa.
y cuando sale le dice, perdón, pero voy para la misa. Y de camino se encuentra a otra persona que está muy ocupada con muchos paquetes y necesita pasar la calle y mira su reloj y dice, pero si le ayudo no alcanzo a llegar a la Santa Misa, y sigue su camino hacia el templo. Y cuando ve a otra persona por allá con un bebé en brazos, con otro niño, ¿sí? Y la persona le dice, ¿me puedes ayudar? Y ella mira el reloj y dice, no te puedo ayudar porque ya va a empezar la Santa Eucaristía. Y cuando llega al templo se encuentra con un letrero que dice, grande, yo también estoy en la calle. Yo también estoy con el prójimo, con los otros. Entonces, a veces por irnos rápido a cosas de vivir la experiencia de la Santa Eucaristía, olvidamos que Jesús también nos está diciendo, yo estoy también ahí, en ese hermano, en esa hermana que necesita ese apoyo. Entonces, miremos eso. La apertura a Dios, que es la escucha de la palabra, la oración personal y familiar, participación más activa y frecuente en la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Miren esa parte. Por eso, conversión a la apertura a Dios, con todo lo que nos está invitando. La otra parte, ve, la apertura a los demás con la ofrenda, que es ante todo la caridad, la comprensión, la amabilidad y el perdón. Y C, el ayuno, que es autocontrol, búsqueda de un equilibrio en nuestra escala de valores, renuncia a cosas superfluas, sobre todo si su fruto redunda en ayuda a los más necesitados. Entonces, oración, ofrenda y ayuno. Tres cosas. Un tríptico, tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Tres, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los tres primeros son para Dios, ¿sí? Los tres primeros, los otros siete son para la comunidad, para todos nosotros. Entonces, ese tres, ¿sí? Ese tríptico que nos invita a mirar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestro entorno, en nuestra vida. ¿Y tú, por qué te colocas la ceniza? Entonces, ustedes son los que me dicen, ¿por qué se colocan la ceniza? Creo que es una enseñanza sencilla, pero muy profunda, la que les he podido compartir hoy y espero que sea, digamos, una luz para lo que se emprende mañana con el miércoles de ceniza. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, John Jairo. Simplemente creo que este tiempo a mí nos invita a todos, esa parte que dijiste, quitar lo que me esclaviza, ¿no? ¿Qué me esclaviza? Y pueden ser cosas, en mi caso, parece cosas muy sutiles, pero pues a mí me tiene alejado de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, concretamente a mí lo que me puede pasar en ocasiones es que como me meto mucho en lo que estoy haciendo, pues dejo de poner atención a los seres humanos que están a mi alrededor y, y pues mucho menos la alegría, qué alegría ni qué alegría, ¿no? Pierdo como el sentido del humor, no porque no lo tenga, sino porque estoy tan envuelto en lo que estoy haciendo, o sea, estoy muy adentro de mí, entonces creo que en esta cuaresma sí definitivamente puedo ofrecer esa alegría a los que me rodean y estar atento y tratar de hacerlos sonreír, al menos regalarles un momento de alegría. Para mí creo que esa es la parte de la ofrenda. Vale, Ricardo, gracias. ¿Alguien más? Anímense, Don hacen muchas Jairo, preguntas. Ujú. yo quiero preguntarte algo. Algo me ha pasado a mí cuando tú dijiste que cuando vemos a alguien pidiendo una ayuda o algo. Yo lo hacía antes, pero después me di cuenta de que usaban eso para droga
y no lo volví a hacer, pero siempre que paso me queda como la espinita. ¿Lo haré, lo hago y allá ellos o qué? ¿Qué opinas tú de esa situación? Me hace sentir mal. Bueno, yo te lo voy a decir desde la perspectiva de la palabra de Dios y es esa, esa enseñanza que Jesús recalca en nosotros. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve preso y no me visitaste. Tenía hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Ese mensaje del Evangelio es muy claro. Damos con amor lo que queramos dar, ¿sí? Yo soy de los que digo, no des dinero. Es mejor dar un alimento, una ropa, una prenda de vestir, porque si sabemos que la persona va a coger ese dinero para seguirse drogando, pues mejor en ese sentido. Y no olvidemos que lo que dice el Evangelio mañana, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Ujú. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, vamos a dar con misericordia y Dios lo ve con buenos ojos, por eso lo ve en lo secreto, y si tú lo das con amor a esa persona, la persona que ya haga con el dinero que tú das, pues ante los ojos de Dios, tú lo diste con amor pensando que la persona iba a hacer algo, pero si lo lleva para consumir, pues tú ya hiciste tu obra, tú ya hiciste lo de corazón, la misericordia con esta persona. Entonces, ahí ya tú no tienes por qué sentirte mal por lo que si esa persona hace con tu ofrenda algo diferente. Mm. Tranquila, Dios lo vio y no olvides que Dios ve las cosas siempre con amor. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo Con también gusto. soy una de las que opino de esa manera como tú lo dices. Yo, por ejemplo, también a veces hay muchas personas que critican mucho a la iglesia y siempre dicen que la iglesia es muy rica y que la iglesia, o sea, no necesitamos andarles dando nada, que porque qué hacen con nuestro dinero. Entonces, Ujú. mi respuesta siempre es, you know what, si tú quieres dar, tú vas a dar de corazón y con tu mayor intención de darlo para la obra y la misericordia de Dios. Tú lo vas a dar, ya depende de las personas que lo usen como ellos quieran. Lo que tú te tienes que sentir es bien contigo mismo porque tú participaste, porque tú diste para una buena causa y tú no te tienes que fijar en lo que, si la iglesia es rica o si la iglesia lo usa en diferentes necesidades o cosas. Igual que así como esta señora estaba diciendo, que a veces no les da porque lo pueden utilizar en otras cosas. Pues sí, francamente a veces uno puede ver eso, pero no todas las personas son iguales o no todas las personas lo van a usar en esa situación. Entonces, como tú dices, o sea, dar sin cuestionarte, sino que tú lo vas a hacer en la misericordia de Dios y en el nombre de Dios y que sea utilizado de la mejor manera como sea posible. Bien, bonito. Así es. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Tiene preguntas de lo que va a ser vivir mañana? Bueno, buenas noches con todos. Yo solo quiero también acatar a eso. Yo también, antes yo siempre decía, porque le veía personas jóvenes que pedían como homeless, entonces yo decía, ¿por qué no? ¿Para qué si él va a utilizar el droga? Pero creo que un sacerdote me abrió los ojos y dijo, no es que, como dijo usted, vean en un homeless, en una persona que está pidiendo caridad, que vean la cara de Dios, que vean a Dios. Entonces el sacerdote dijo, si están pidiendo, esas personas es que están enfermas, necesitan de algo para ellos poderse sentir bien. Claro que para droga estaría muy mal, pero hay a veces que porque yo he tenido una prima que ella era alcohólica y ella decía, pedía poniendo las manos, decía, den una copita de trago, porque
ella estaba enferma, y bendito sea Dios, hoy está descansando en la gracia del Señor. Y hoy en día también hay personas que están ahí y ya no lo veo como yo lo veía antes. Ahora sí tengo, aunque sea lo que tenga, o sea, les ayudo. O me gustó mucho un día que estábamos saliendo de un restaurante con mi familia, de un buffet. Estuvimos saliendo y nos encontró un señor, estaba allá afuera comiéndose su heladito afuera en un frío tremendo. Y mi hija tiene 15 años. Me dice, mami, él está comiendo helado y ¿por qué mejor no entra y compra comida para él? Y esa forma, yo digo, como dice, es muy bonita y uno se siente, yo me sentí tan emocionada de que mi hija o sea, tuvo esa iniciativa de para darle al Señor que estaba en tanto frío, de darle una comidita. Y eso a mí también me puso muy contenta. Y como les digo, ya no veo, porque antes yo a una persona joven que lo veía, de verdad yo lo pasaba y lo decía, no, es para droga. Yo, después que este sacerdote me dijo eso, tomé otra forma de pensar. Y Así es, qué bonito mañana también poder. domingo está, como dice usted, mañana es el inicio de la cuaresma, el inicio de nuestra conversión y oremos por nosotros mismos, por el mundo entero, por los que no creen en el Señor, en nuestra mamita María. Así es. Y una feliz noche para todos. Gracias a todos. Gracias por compartir, señora Carmen. Gracias. ¿Alguien más? Juanita Eh, alzó la mano. sí, yo creo que de pronto es muy difícil, dada la situación que vivimos en el mundo, eh, brindar un apoyo a todo mundo. Al menos a mí se me hace muy difícil, sobre todo cuando yo observo que la gente es muy joven y que puede buscar la manera de solucionarse eh, y de darse todo lo que necesita o parte de lo que necesita. Pero finalmente sí llega un momento en el que dices, bueno, ¿y quién soy yo para elegir a quién le ayudo y quién no le ayudo? Y bien dicen, haz el bien sin mirar a quién. Pero creo que como seres humanos conscientes de, y sobre todo muy, muy conscientes de lo que nos ha tocado vivir, pues de pronto sí nuestra ayuda va para aquellos que sabemos que la van a aprovechar muy bien. A mí, por ejemplo, yo que salgo tanto de pronto, te encuentras con los niños que te piden te piden un peso para un taco. Y en lugar de dar el peso para el taco, le digo, ven, yo te compro el taco, te compro tu comida, pero quiero ver que te la comes, porque no quiero que se la lleves a nadie más y no quiero que la tires. Yo no sé qué tanto en ese actuar es bueno o es malo, ¿no? Pero ya pude brindar el apoyo a aquello que lo necesita. Pero sí me molesta mucho que de pronto te dicen, oiga, es que ayúdeme. Y quien te pide ayuda tiene 18 o 20 años. Y le dices, sí, te ayudo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece si me ayudas también a esto? Y la respuesta, al menos aquí en México, es, oiga, yo le estoy pidiendo dinero, no le estoy pidiendo trabajo. Y mi reacción es pues, de molestia, porque digo, yo trabajo mucho para tener y para poderte ayudar, ¿no? Entonces, pues creo que no te cuesta nada, y más cuando estás buscando ayuda para darle a tus hijos. Pero sí al paso del Así es. tiempo, dices, bueno, pues creo que mi actuar no es del todo positivo, porque yo no soy nadie para elegir a quién ayudar, ¿no? Pero creo que Lo que el pasa es medio que, te absorbe. sí, ujú, Ujú, el contexto donde nos así es. desenvolvemos es donde Ujú, realmente, ahí es donde a veces Dios nos dice, bueno, voy a mirar cómo actúas, qué ujú, vas a hacer si esta persona llega ahí, porque Dios es el que a veces nos pone personas y mirar, ¿qué vas a hacer? ujú, ¿Vas a ayudar? ¿Vas a pasar de largo? ¿O cuál va a ser tu situación? Pero sabemos que Él nos ama, nos perdona y como decía una santa madre, que pues obviamente uno tiene ese recuerdo de, si no sirves para servir, no sirves para Ah, vivir. sí. Entonces,
A veces uno coge esa palabra, esa frase y dice, pero Madre Teresa de Calcuta, ¿usted por qué dijo esa frase? Y uno lo pone a pensar y a meditar. ¿A, a qué te referías con eso? O sea, es claro, hay que Ujú, servir en cada contexto. Ella sirvió a los enfermos de lepra y nunca, y ella no murió de lepra, nunca se le ujú, pegó. Y la lepra es así una es. enfermedad que se pega, Ujú, ¿sí? Entonces, tocada por Dios de una manera muy especial. Pero démonos cuenta que estamos en contextos, cada uno en el país donde nos encontremos, y ahí es donde ese Jesús, ¿cómo tú lo quieres mostrar? ¿Un Jesús verdaderamente amoroso o un Jesús que juzga? No, usted no. De pronto usted sí le doy, pero usted no. ¿Sí? ujú, Entonces sí. toca orar y decirle, Señor, pero es que mira la situación, es un Ujú, joven, puede trabajar, puede hacer esto. Y tú me pones puros jóvenes cuando me voy para la calle. Eso, ¿a ujú, qué quieres decir? ¿Qué me estás queriendo decir con esto? A otros les pone adulto mayor, a otros, ujú, bueno, familias, ¿sí? Pero algo, Dios quiere una respuesta a ese momento. Y en la cuaresma, pues pidámosle al Señor discernimiento frente a esto. Señor, ¿he actuado bien? Cuando hagamos la oración, ¿sí? ¿He actuado bien? ¿O tú qué crees que he hecho yo para merecer ese camino que estoy emprendiendo de conversión y que viva una Pascua realmente maravillosa, que no sea la misma de siempre? Y eso también les quería decir, que esta cuaresma no sea la misma del 2023, 2022 atrás, sino que sea algo nuevo, ¿sí? Que esos 40 días tú te propongas hacer cosas que tu vida espiritual crezca, que, porque es que si vivimos la misma cuaresma que viví el año pasado, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, tener presente eso. ok, Mm. gracias. Bueno, yo quiero terminar con una oración. Espero nos veamos en la próxima charla dentro de 8 días. ¿Sí? Ya enviaremos el mensaje de motivación para que nos acompañen. Entonces los invito para que inclinen su cabecita, tengan esa disposición de oración final y digámosle a ese Padre que tanto nos amas, Señor, queremos emprender este camino de la cuaresma, el camino del arrepentimiento, el camino de la conversión, de la oración, del ayuno y de la ofrenda, de la misericordia para los más vulnerables, los más necesitados. Que cada día de este tiempo sea para encontrarnos contigo y que nos muestres qué debemos hacer, qué quieres que hagamos para que este camino sea verdaderamente lleno de ti, que el Espíritu Santo sea la luz que ilumine este tiempo cuaresmal y que podamos vivir esta cuaresma no como las anteriores, sino que nos deje mucho, mucho amor al prójimo, que nos deje verdaderamente enamorados de la palabra de Dios y de esta forma seguir viviendo estos tiempos fuertes de la iglesia. Termino con una frase de la carta que envió el Papa Francisco por el tiempo de la cuaresma. Dios no se cansa de nosotros. Acojamos la cuaresma como el tiempo fuerte en el que su palabra se dirige de nuevo a nosotros. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Este tiempo de conversión, tiempo de libertad, Jesús mismo, como recordamos cada año en el primer domingo de Cuaresma, fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Y después llega el tentador y le dice, si tienes hambre, convierte esas piedras en pan. Y Jesús responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra
que sale de la boca de Dios. Y después le dice, súbete a este alto y mira las riquezas que te voy a dar si te inclinas ante mí. Y le dices, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le dice, lánzate de este abismo porque los ángeles del Señor te servirán y te acogerán. Y le dice lo mismo, no tentarás al Señor tu Dios. Que ese mismo Dios nos dé la fuerza para alejar de nosotros tantas tentaciones y que este tiempo de Cuaresma sea el propicio para esto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos ustedes, un abrazo en la distancia, cuídense mucho, y que la Santísima Virgen María los cubra con su manto, hoy y siempre. Amén. Chao, chao. Gracias, Buenas Padre. noches. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por la linda. Gracias, bendiciones a todos.